Este segmento con ustedes hoy con dos temas muy importantes. Hace justamente una semana, Baudilio decía que rápido pasa el tiempo, estuvimos conversando del desplome de un apartamento, de un edificio de apartamentos en la ciudad de Miami-Dade de 12 pisos que sepultó por completo una cantidad en ese momento identificada de personas que hoy se conoce ya son 18, por lo menos hasta el día de hoy, según el último reporte de las autoridades. 18 cuerpos han sido rescatados de las ruinas de este desplome en la ciudad de Surfside, en Miami-Dade, y hay un número de 145 personas todavía desaparecidas a una semana de que haya ocurrido esta tragedia. Si están debajo en los escombros, es prácticamente imposible que podamos ver más sobrevivientes de este caso, que hasta el momento hay 130 personas que han sido ya ubicadas, que se encuentran con vida, pero las otras 145 hasta el momento se desconoce su paradero. Una noticia que ha dado la vuelta al mundo, una noticia que mantiene los ojos expectantes del mundo, donde ya se ha empezado a hablar de una posible investigación por los daños que pudo ocasionar esto. Se habla de que pudiese haber responsables penales, ya que estudios se habrían hecho en el 2019 y mostraban algunas fallas en la estructura que se encuentra específicamente frente al mar. Todo el mundo sabe lo difícil que es el manejarse con el salitre cerca del mar, que deben ser unas construcciones que deban llevar ciertas rigurosidades a la hora de la construcción. También se habla del terreno donde fue construido, que según expertos se había analizado en los años 90 que en esa zona había un socavón, que era una zona bastante difícil para la construcción. Estamos hablando de un apartamento que se construyó en los años 80 y que 40 años después entonces se contrató a una compañía para que diera un reporte sobre los daños que presentaba, y presentaba fallas estructurales tanto en la parte de la piscina como en el área de los parqueos, y se habla de que esto pudiera ser parte de las cosas que dieron al traste con esta tragedia. En 2019 ese reporte permitió a las autoridades en ese entonces conocer, a las autoridades del edificio me refiero, conocer lo que estaba sucediendo ahí, aunque hoy las autoridades y la alcaldía de Miami-Dade asegura que no tenía información de ese reporte, y es algo bastante interesante, y hay que seguir investigando esto, porque no es posible que en un país como los Estados Unidos hayan reportes tan delicados que no lleguen a las manos de las autoridades como se ha informado en estos días. Estamos hablando de que el número de personas puede seguir aumentando. De confirmarse las personas desaparecidas, estaríamos hablando de más de 160 personas fallecidas. Como ven en las imágenes, esta es la alcaldesa Daniela Levine Cava, quien ha estado manejando la situación junto a las autoridades, y los bomberos han llegado a la zona cero. Cuerpos de socorro de otros países han llegado, incluso perros entrenados desde Colombia y otras naciones a inmiscuirse en estas labores de búsqueda y rescate, que repetimos, cada día complica más la situación, cada minuto que pasa. ¿Y por qué es tan difícil, Ronnie, si se supone que es un país desarrollado con recursos? ¿Qué es lo que ha complicado que a una semana todavía no se haya recuperado la mayoría de los cadáveres? Realmente lo complicado de esto es que estamos hablando de 12 pisos que se desplomaron completamente. O sea, la remoción de esos escombros lleva a un proceso, porque también tenemos que tomar en cuenta que hay un número grande de bomberos que están trabajando ahí, de socorristas, que deben saber cómo mueven cada bloque que se mueve ahí, porque ahí entonces pudiera venir otra desgracia si se desploma. Ahí va el problema, porque hay un informe que dice que hace 20 años
se había invertido en la falla ese edificio. Sí, Que lo correcto era demolerlo, como hizo Donald Trump. Donald Trump en Atlantic City demolió un hotel sí. y dicen que tenía algunos problemas, pero lo demolió. Por si acaso. Sí. Por si acaso. En este caso ya estaba ese reporte que se hizo en los 90, el que usted menciona, en el que se hablaba de que esa zona presentaba un socavón, que era lo que yo comentaba al principio, y está el reporte del 2019 también, que hoy las autoridades, la propia alcaldesa Daniela Levine, que veíamos en las imágenes, dice que desconocía. Pero sin embargo, ella misma dice y reconoce que ese complejo de apartamentos no estaba hábil para la renta. Y sin embargo, personas que hasta el momento no han sido identificadas, seguían alquilando y rentando esta zona. O sea que es algo que tomará un tiempo, ese proceso de investigación, pero sin lugar a dudas, habrán responsables penales que deberán pagar por los daños y las víctimas. Diferente a la República Dominicana, que hay un edificio de hotel que tiene 20 años el que está paralizado. Sí, y un informe técnico dijo que ese edificio no aguantaba 5 años, tiene 20. Todos los ciclones han pasado, se ha llevado casa buena, y ese edificio que lo comenzó a construir el Van Inter. Eso que está ahí en el malecón, sí, exactamente. Dicen que ellos y sin embargo, edificios que hicieron con menos tiempo, con técnica moderna de la ingeniería se han caído, sin embargo ese está como un trinquete. Sí, pero representa un peligro realmente, porque si en verdad llega a suceder lo que según los expertos pudiese suceder, entonces pudiéramos tener una desgracia como esta. Cuando se habla de fallas estructurales en edificios, en edificaciones tan grandes, es un tema muy serio, señores. Estamos hablando de que ahí vivían decenas de familias que en ese momento estaban durmiendo. Estamos hablando de que eso sucedió a la 1:30 de la madrugada y la mayoría murió durmiendo, ni se enteró de lo que estaba aconteciendo en ese momento. Y la desgracia no fue mayor porque fue una parte la que se desplomó. Ese edificio tenía dos partes. O sea, estamos hablando que solamente fue una parte la que sufrió el daño, que hoy las autoridades salen a decir que sí se debió demoler antes, que se debió evacuar a toda la persona. Sobre todo porque Miami está en una ciudad hecha sobre agua. Sí, y más esa que está muy próximo a la playa y que se había informado de este socavón que se presentaba ahí. Recuerden que en las áreas, por ejemplo, nosotros podemos verlo acá en el área del malecón, y bueno, hemos visto incluso en algunas zonas hay grietas que se abren en las calles. Recuerden en la Vicini, no sé si ustedes recuerdan, en la Padre Vicini hace alrededor de 2 años hubo un socavón precisamente por eso, porque son parte de esos arrecifes en lo que se construye. Ahí vemos las imágenes de una historia que Johnny estaba comentando hace un ratito, y que gracias a Baudilio por conseguir la imagen. Esta pareja de esposos que fueron rescatadas ya dentro de los escombros, murieron abrazados, como usted decía, y iban a cumplir 58 años, según las informaciones, 59 años de casado iban a cumplir, y murieron, están dentro de las víctimas de esta lamentable situación. Ellos, hasta que no recuperan un cadáver, no lo dan ya como muerto, como es natural. Sí, claro. Ellos siguen hablando de desaparecidos, pero es muy difícil. Es muy difícil. Aquí en Dominicana nosotros somos más avanzados en eso. Ya nosotros, de que una persona está bajo escombros, ya sabemos que ya está muerta. Sí, realmente. Ellos no quieren y no usan casi imágenes de cadáveres. No, nunca. Porque allá está penado. Nunca usted lo va a ver. Allá está penado eso. Nunca usted lo va a ver eso. Está vedado. Pero sin embargo es una situación que entristece al mundo, que ha llamado a la unidad de las naciones. Muchos países se han unido a estas labores de búsqueda y rescate. Ellos están trabajando en la localización de esas personas. La alcaldesa Levine Cava ha dicho que tiene la esperanza de que esas personas que están desaparecidas se encuentren en otro lugar, que no hayan estado en el edificio a la hora del siniestro, pero cosa difícil, a una semana. Muy difícil. A una semana, así que no se haya localizado. Exacto. Es algo muy difícil. Muy Las difícil. imágenes han sido desgarradoras, desde periodistas que se han quebrado en vivo mientras reportan, hasta familiares. Ayer vi unas imágenes de unos familiares que me partió el alma, vociferándole en la zona donde se ha acordonado para los familiares, vociferándole a sus queridos que salieran de entre los escombros
que regresaran y que le dieran señal de vida, y sin recibir respuesta, como es obvio, y es lamentable, y llama a las autoridades a prestar atención a este tipo de casos, a prestar atención a este tipo de denuncias, a este tipo de reportes, para que se eviten que situaciones como esta vuelvan a ocurrir. Tienen que tomarlo como en la aviación, por ejemplo, que una vez que sucede un accidente aéreo es muy difícil que vuelva a ocurrir. Así que es lo que esperamos. Y ya para finalizar, un tema que no podemos dejar de mencionar: hoy la organización Trump pudiese enfrentar a la justicia. Se habla de que el financiero Alan Weinberg, el financiero de la corporación Trump, estaría siendo procesado en el día de hoy. La fiscalía estaría haciendo formal acusación contra uno de los hombres más cercanos al presidente Donald Trump, y esto llega una semana después de que Donald Trump ha salido nueva vez al ruedo político y que ya ha dicho que pretende aspirar a la presidencia de los Estados Unidos en 2024. Nada le impide que vuelva a aspirar a la presidencia de los Estados Unidos en el 2024, pero sí puede que se le cierre el camino con estas acusaciones que ya pasaron de lo civil a lo penal, y que pudiesen haber responsables que vayan a la cárcel, incluyendo este financiero cercano al presidente Donald Trump. Bueno, muchísimas gracias, Ronnie de la Rosa, por tu resumen internacional. Indistintamente, ese tema que traíste a mí me conmueve muchísimo. Todas esas familias desesperadas sin saber cuándo recuperarán ya los cadáveres, sí, porque la esperanza cada vez se disminuye de encontrar personas sobrevivientes en y en las tragedia. Condiciones que la encontraron. Claro que sí. Pero hay que hacer la pausa comercial. Recordarles a los amigos televidentes que hasta aquí llega la transmisión de Digital 15 y que seguimos por Independencia 93.3 FM, la señal 3 de Aster. Son las 7:56 minutos, así que por favor quédense en sintonía con nosotros, que todavía queda mucho contenido en la opción de la mañana.